poniendo en las manos de Dios esta reunión. Creo que todos los que estamos aquí somos creyentes, entonces pidámosle a Dios que nos bendiga en este tema. Ya es nuestro sexto tema sobre familia, sobre matrimonio, sobre diferentes áreas, y este es nuestro segundo tema de sexualidad y espiritualidad. Entonces pongamos en las manos de Dios esta reunión, ¿ok? Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche tan especial y tan importante que nos permites reunirnos a través de este medio. Creemos firmemente que tú eres el autor de la vida, el autor de la familia, el autor de la sexualidad. Y Señor, queremos pedirte que nos bendigas y que nos ayudes a comprender este tema, sobre todo a ser correctivos en las áreas que necesitemos hacerlas, que nos des una actitud humilde el uno con el otro para hablar sobre aquellos aspectos que de pronto están afectando, están dañando la relación, que nos des sabiduría para hablar con libertad y que tú bendigas esta área en cada uno de los matrimonios, que tal como lo expresa tu palabra, sea hecho para la gloria de Dios y bendición de la familia y bendición del matrimonio. Te damos gracias por el doctor Carlos Ávila, que a pesar de tantas ocupaciones que tiene, nos permite, nos da de su tiempo para poder darnos más claridad sobre este aspecto. En el nombre de Cristo Jesús, encomendamos esta reunión a ti, Señor. Amén. Amén. Carlos, estamos en tus manos. Bueno, gracias. Muy contento por la oportunidad y también por el reencuentro con algunas personitas y algunos discípulos por acá. Les recomendamos mantener los micrófonos cerrados, por favor. Sí, vamos a pedirle a nuestro querido Hugo y Nati que nos cierren los micrófonos y que solo esté el de Carlos y el del suscrito abiertos. Ok, Carlos. Bueno, como comentaba ahorita, la parte de interiorizar realmente los conceptos, debemos entender que nuestro cerebro aprende por ritmo, repetición y recompensa, o sea, estar repitiéndonos los conceptos, pero practicándolos y disfrutando del resultado. Este tipo de conferencias, si fuera a dar información, más bien le mandábamos un mail, un correo, dándole una bibliografía, unos videos y listo. Pero en este tipo de conferencias lo que queremos es que vivan una experiencia, no que reciban información. Y la experiencia hace que la información se convierta en conocimiento y en memoria a largo plazo. Por eso las personas que entran por primera vez, las primeras diapositivas son como un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada para que estén en contexto. Y entonces con esto pues vamos a iniciar nuestra segunda conferencia de este tema. Entonces vemos que el sexo y la espiritualidad era un concepto que se pensaba que eran polos opuestos. Y pues hoy nos vamos a acabar de dar cuenta que es un diseño de Dios y que el diseño de Dios nunca, quiero hacer el énfasis, nunca fracasa. Entonces, hablábamos de que hay dos tipos de personalidades y dos tipos de sexualidad. Cuando el hombre no ha tenido un despertar espiritual o un nuevo nacimiento o una activación de su área espiritual porque nacemos con el espíritu muerto, entonces su personalidad y su vida y su sexualidad siempre será psicosomática porque así diga desde su mente que cree en Dios y practica alguna tradición religiosa. Si su espíritu está muerto, la intervención de Dios no es real sobre su vida. En cambio, el hombre espiritual tiene esa tridimensionalidad del diseño de Dios
A través de los años es casi imposible de que yo dicte alguna charla, alguna conferencia o seminario que no comience hablando del diseño original, porque es que lo original es el punto de partida para todo. Y la sexualidad y la espiritualidad no son ajenos a estos conceptos. Recordábamos de la vez pasada que somos una unidad, eh, unidad de cuerpo, cerebro, mente, y nos relacionamos con el medio ambiente, pero es una sexualidad instintiva porque no está el espíritu activado, pero en el hombre espiritual la unidad es espíritu, mente, cuerpo y espíritu. Aquí se me fue una C más, en vez de C es una E, y medio ambiente. Perdón, es unidad, espíritu, mente, cerebro y cuerpo y el medio ambiente, y es una sexualidad inspirada por Dios. Entonces la sexualidad hace parte de la integralidad de la vida. Una de las cosas muy tristes cuando el eje de la vida no es el espíritu vivo, activado por Dios, es que tenemos una vida totalmente desconectada. Una cosa por allá es el dinero, otra por allá la esposa, otro. Entonces, vivimos la vida por eventos y no por proceso. Quiero enfatizar eso. Usted puede invertir su vida en actos separados durante todo el día o toda la semana o toda la vida, pero no tienen una integralidad. Entonces es desperdiciar la vida por eventos y no por el proceso del camino de la vida. Entonces, vemos como en este pasaje, en el diseño de Dios, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y en esa tridimensionalidad vamos a profundizar este tema hoy. Recordando que este es el hombre natural, el hombre que tiene un alma y un cuerpo. El alma piensa, siente y actúa a través del cuerpo y no más. Tiene el espíritu muerto. Después de que uno no solo recibe la propuesta de Dios de ser adoptados como hijos, de ser perdonados y de ser renacidos en el espíritu, entonces aparece un milagro, porque hasta aquí pues esta área no estaba. Al recibir el espíritu de Dios, que es Jesús resucitado, en nuestro espíritu aparece el área que nunca habíamos experimentado. Entonces, ¿cómo funcionábamos antes? El medio ambiente era el que impactaba nuestro pensamiento, emociones, sentimientos, y esto nos llevaba a tener problemas psicosomáticos, y entonces en el desespero buscábamos a Dios y vivíamos en una esclavitud desde el alma nomás. Pero luego entendemos cuál es el diseño original de Dios. Todo comienza en el espíritu, todo comienza en Dios, todo comienza en nuestra relación con Él. Entonces, cuando todo comienza en el espíritu, nuestros pensamientos, emociones y decisiones están ordenados por la guía de Dios, y esto hace que tanto nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestra alma estén en equilibrio, y entonces nosotros intervenimos el medio ambiente. Y aquí quiero agregar algo. Me gustaría que tomes nota de esto y siempre lo tengas presente. Cuando el medio ambiente no es intervenido, siempre gana. Cuando las circunstancias externas yo no las intervengo, desde la sabiduría de Dios, el apoyo de Dios y el poder que nos da el Espíritu, siempre va a ganar el medio ambiente. Entonces, cuando empezamos desde el Espíritu y dejamos que se reordene nuestra vida, vamos a disfrutar del verdadero éxito auténtico.
Entonces, ese es como el resumen de lo que hemos visto la vez pasada. Y ahorita vamos a profundizar en cuáles son las dimensiones del amor. Y esas dimensiones del amor tienen que ver totalmente con la tridimensionalidad del ser humano. Entonces, la primera de ellas se llama el amor eros. El amor eros quiere decir el amor erótico, el amor sensual, es un amor egocéntrico, es eh, mm, aquella dimensión que está centrada en el cuerpo y en el placer. Entonces, inicio una relación sexual porque necesito satisfacerme. Lo demás no me importa. Y ese eros tiene que ver solo con el cuerpo. Entonces, el placer de mis hormonas y de mi cuerpo satisface mis emociones. Y así es de vano, improductivo. Y decíamos que no tiene ninguna diferencia con el sexo de todos los animales. ¿Sí? El segundo es el amor filos, que quiere decir el amor emocional que tiene uno por la familia, por el entorno, y es un amor basado en las emociones. Yo quiero compartirles algo que es bien, bien especial. Resulta que la felicidad eh, es, es un concepto que para muchos es inalcanzable, que es incomprensible, que es como es una utopía, nadie puede ser feliz. Y en parte tienen razón, pero les voy a explicar por qué. Porque la felicidad es un estado emocional que depende de cómo me relaciono con el medio externo. Por eso la felicidad es como un tobogán. A veces reímos, otras veces lloramos y depende del medio externo. Entonces no puede ser constante. No es posible ser feliz en un estado permanente. Eso no existe. Y lo que en el amor filos, aún de la relación de pareja, puede interpretarse es que no es amor, sino enamoramiento. Y el enamoramiento es una emoción que está afectada por muchas cosas. Algunos dicen que el enamoramiento dura 3 años, cuando se acaba la emoción de lo nuevo, de compartir y de ver las cosas y va apareciendo lo que no conocía del otro, entonces se va como deteriorando, entrando como en una rutina y con frecuencia encuentra uno en las parejas diciendo, es que yo no me imaginé esto. Una expresión muy común y probablemente la hayas expresado es que somos tan diferentes. Claro, entonces viene la pelea de que el otro sea como yo quiero. Y ahí aparece toda esta parte emocional. Entonces el verdadero amor es un amor que se construye. Y por favor, quiero que esto también te lo lleves bien interiorizado en tu vida. La gente cree que se casa para ser feliz y ese es el peor error de todos. Yo me caso porque soy feliz, no para ser feliz. Y me caso para que el carácter de Cristo sea formado en mí. No hay algo que forme más el carácter en nosotros que el matrimonio. Ahora, ¿qué es carácter? Carácter es el sistema de gobierno con que yo me comporto en la vida. Entonces, precisamente el matrimonio es ese laboratorio donde nos vamos puliendo. No hay ninguna dimensión en la actividad del ser humano que más requiera de humildad, de mansedumbre, de apertura al aprendizaje que el matrimonio. Entonces, entender que hasta allí, en lo que hemos hablado de estos dos tipos de lo que hemos llamado dimensiones del amor, es totalmente psicosomático, ¿sí? O sea, mi forma de pensar, mis emociones
y a través del cuerpo buscar placer. Esto es lo del promedio y recordemos que el promedio es un enemigo. ¿Qué quiere decir? Mediocre. Mientras estoy dando esta charla, están pasando por Facebook una que grabé previamente para poder estar aquí. Y allí hablaba de la confianza total. Y qué bueno traerlo por un momento a nuestra charla de parejas, porque ¿será que podemos vivir una dimensión de la vida en confianza total? Claro que es posible, pero la confianza total también se construye, eliminando y echando fuera todas aquellas cosas que no pertenecen al diseño original. Y entonces les hablaba de que la mayor plenitud está en el servicio. Esto está demostrado hasta científicamente. El cerebro entra en una dimensión de plenitud cuando sirve, cuando ayuda. Pero tiene que, retornando a esta parte de las dimensiones del amor, el verdadero amor se llama el amor ágape. Y ágape es el amor perfecto. Y el amor ágape nace desde la espiritualidad, desde la plenitud y desde el gozo. Y aquí aparece una gran diferencia en el matrimonio entre lo que es la felicidad matrimonial y lo que es el gozo en el matrimonio. Porque la felicidad, como depende del relacionamiento, de las circunstancias, entonces es muy variable, es muy con altibajos. Pero el gozo depende de mi relación con Dios, de mi relación con el Espíritu Santo. No tiene que ver con circunstancias. Y por eso cuando se aprende a amar desde el gozo, desde la plenitud, porque la fuente es Dios y no las circunstancias, el amor es perfecto. Yo les motivaría mucho a que en cada diálogo, no solo en la sexualidad, en cada aspecto de la vida matrimonial, tengan en cuenta esas tres dimensiones porque también se cumplen en, en otros aspectos, por ejemplo, en el dinero, ¿cierto? El placer de querer gastar en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece, yo soy el que trabajo, el que traigo la plata a la casa. O hay unos que tienen una unidad tan espectacular en el dinero, que es tu dinero y el mío. Tú pagas tales cosas y yo pago estas. Una vez en consejería de pareja me llegó una señora diciendo que se quería separar. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, es que de sinvergüenza mi marido me pidió una plata prestada hace 3 meses y no me ha pagado los intereses. Yo decía, no, qué luna de miel en la que vive esta pareja. Es eso, en la carnalidad, ¿cierto? De manera que estas tres dimensiones de nuestras actitudes y acciones y pensamientos en la vida nos permite también diagnosticar cuando estamos desconectados de Dios. Cada vez que aparecen contiendas, peleas, conflictos, nos enseña aún el manual de vida, que es la Biblia, dice que eso es producto de una sabiduría terrenal y perversa. Porque la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es con mansedumbre, sin incertidumbre, con buenas obras y que se vive en paz. Entonces, yo quiero que hoy nos concentremos en el amor ágape. Recordemos que este amor es imposible vivirlo si yo no he tenido un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, si no entiendo lo que es el pacto del nuevo nacimiento, si no entiendo lo que es el despertar espiritual, producto de aceptar ser adoptado como hijo por Dios y ser guiado y llenado de su amor. Entonces, antes de pasar a este tercer, digamos, esta tercera dimensión, también miremos las fuentes. La fuente de Eros es una fuente generalmente visual, ¿cierto? Y aparece ahí toda la cantidad de videos o musical con todas aquellas palabras, ritmos
que siempre lo llevan a uno a estar pensando en un sexo totalmente erótico, donde gira todo alrededor del placer. Y esto tiene un peligro enorme, enorme, como lo vamos a ver al final, porque es que cuando el centro de la vida, y esto es igual con la comida y con todas las cosas, es el placer. Los placeres llegan y se disfrutan porque llegan por primera vez, pero después de un tiempo se van rutinizando y necesita una dosis más fuerte. Entonces, cuando en la relación de pareja el amor es erótico, la pareja en algún momento o le toca allí como aguantarse en la rutina o empieza a buscar plan B. Y ese plan B puede ser mental, ese plan B puede ser a través de videos y generalmente tarde o temprano van a tener teniendo una aventura fuera del hogar. Eh, Entrando en esta parte entonces del amor ágape, que es espectacular, lo primero que quiero mencionar es que el amor ágape es sobrenatural. El amor ágape no puede venir de otra persona, ni puede venir de las emociones, ni de mi interpretación de la vida. El amor ágape viene de Dios. Por eso es tan importante colocar la sexualidad delante de Dios. Usted se imagina una pareja que se pueden tomar de la mano y pedirle a Dios que les permita disfrutar plenamente la sexualidad, aunque Dios planeó para ellos, y esto le va a parecer rarísimo. Pero entiendan que Dios no diseña nada repetido, porque Dios es original en todo, absolutamente todo. Cuando Dios te creó, diseñó una forma única de relacionarse contigo que no la tuvo con nadie. Y eso lo vemos desde Moisés hasta nuestros días. Dios no repite el relacionamiento con nadie. Yo tengo 4 hijas y es imposible relacionarme con cada una de ellas igual, porque cada una tiene su singularidad, su originalidad, y así es Dios con nosotros. Entonces, cuando Dios en el diseño del matrimonio, escúchenlo bien, dice, ya no serán más 2, sino serán 1. Es decir, hay una complementación tan especial entre los dos que van a poder descubrir su propia sexualidad basada en la integralidad. El sexo tiene ese componente espiritual, que es lo más importante, luego un aspecto psicoemocional y obviamente también un disfrute del placer. Pero el placer no es el centro, el placer es como el resultado final. De manera que quise traer uno de los conceptos bien especiales que hay en ese manual del diseñador en Amós 3 que dice, ¿podrán 2 andar juntos si no se ponen de acuerdo? Aplicado a la sexualidad, entonces será, ¿podrán 2 disfrutar intensa y plenamente de su sexualidad si no se ponen de acuerdo? Pero ponerse de acuerdo ¿en qué? No es ponerse de acuerdo en lo que yo quiero exigir o quiero imponer, o es que no, es construirlo entre los dos. ¿Cómo? Pues guiados por el Señor, ¿cierto? Entonces vamos a definir qué es el amor ágape y cómo este amor tiene que ver tanto con la sexualidad. Este amor es un amor total, es abnegado, es dador, que ni demanda ni necesita ser correspondido por la otra persona o por el ser amado. Estoy dispuesto a darme para tu sexualidad. Por eso es sobrenatural, no es humano. Y hay que aprenderlo, hay que desarrollarlo, en la medida en que esto se practica, entonces la parte contaminada de nuestra alma, de los pensamientos y emociones y decisiones,
empieza a ser limpiado. Hemos desarrollado un concepto que se llama la ley de la extracción y es que aquel concepto de atraer, que le han llamado la ley de la atracción, ni cumple con las normas de una ley, ni atrae y cuando atrae hace daño. Porque ¿qué nos están vendiendo? Dice, atraiga y posea para que sea alguien. Y entonces el día que pierda lo que posee, deja de ser nada. Lo mismo pasa en el matrimonio. Si yo trato de poseer al otro, de imponerle mis cosas desde el ego, tarde o temprano eso se va a acabar. En cambio, cuando uno disfruta de la libertad de poder vivir ese amor donde hay un diálogo bien especial, entonces vamos a comprender realmente que, como lo mencionábamos al comienzo, el diseño de Dios nunca falla, es perfecto. Y el amor ágape es el diseño de Dios. Es un amor desinteresado, dar sin esperar recibir nada a cambio, o sea, es incondicional. Esto se puede quedar allí como información. O puedo hoy tomar una decisión. Voy a aprender a desarrollar este amor que ya Dios puso en mí, pero que quizá no conozco. Voy a prepararme para dar ese espacio, construir esa atmósfera sexual incondicionalmente. Ahora, incondicional no quiere decir yo estoy disponible para lo que quiera el otro y está violando mis principios, mis valores. No se trata de eso. Vamos a mirar un poco de qué se trata. Hay un concepto que se llama la preeminencia del amor. O sea, ya entendiendo qué es el amor ágape, ese es lo que debe primar dentro de la relación. Entonces, la preeminencia del amor es un camino de gran plenitud. Quiero repetir, no es de felicidad emocional, sino es de gran plenitud porque es el camino donde el centro es el diseño de Dios y la presencia de Él. Puede parecer rarísimo por una cantidad de paradigmas y de creencias equivocadas que Dios se sale de la habitación cuando se va a tener una relación. Así como Dios ama a sus hijos, nos ama, en todos los aspectos de la vida, también Él ama que disfrutemos el diseño que Él nos dio para la sexualidad. Entonces, yo les invito a que trabajemos muchísimo este concepto. Para decirle a otra persona, te amo, si se hace desde lo erótico, entonces cuando no hay erotismo se acaba el amor. Si es desde el ego, entonces te amo, pero se acaba cuando haces algo que a mí no me parece que vieras hacerlo y aún siento que me has ofendido. Pero cuando se hace del espíritu, quiero que lo escuchen muy bien. Te amo por lo que eres, no por lo que haces. Para uno poder señalar a otro ser humano, entonces tendría que demostrar que es perfecto. Por eso está ese famoso pasaje que dice que no mires la paja en el ojo ajeno cuando en el tuyo tienes una tremenda viga. Es eso, es decir, yo tengo autoridad moral para exigirle al otro algo. ¿Por qué no me reviso primero? Entonces, si el condicionante es ser perfecto, el condicionante es que nada me incomode, el condicionante es que te amo, pero no me molestes con las cosas que quieras cambiar de mi concepto de amor, es terrible. Es vivir en ese altibajo constante de conflictos, de peleas. ¿Qué pensarían en este momento de ese concepto, cierto? Estoy dispuesto a amarte por lo que eres. Trabajando con un paciente de México,
estaba en un tremendo conflicto de celos, pero unos celos terribles, ¿no? Y hablando con la esposa, lo que más le dolía a ella era que todo el tiempo estaba viendo que ella lo iba a engañar. Y entonces ella me decía, pues, ¿con qué clase de mujer se casó? Esa es la concepción que tiene de mí. Esa es la clase de mujer que él ve en mí. Esto es lo peor que me ha podido decir a mí en la vida. Entonces, mira hasta dónde se puede llegar en ese tipo de cosas, ¿cierto? Y aún si vemos ese pasaje de la mujer adúltera, ¿qué le dijo Jesús? Yo no te condeno, pero no peques más. Pero no peques más. Y recordemos que la palabra pecado es fracaso. Lo que le dijo Jesús es, está bien, borrón y cuenta nueva, pero no fracases otra vez. Entonces, el amor tiene ese sentido. Miremoslo desde otro lado. Si yo empiezo a juzgar a mi pareja y a señalarla por esto y por lo otro y por lo otro, entonces, ¿sabe qué es lo que le estoy diciendo a Dios? Le estoy diciendo, ve a la persona que hiciste tan mal hecha. Dios nos hizo perfectos, pero nos contaminamos, ¿cierto? Entonces yo amo a la otra persona porque es una creación de Dios y tengo que tener un profundo respeto por lo que Dios creó y tener misericordia y compasión por sus errores. Por eso la palabra misericordia quiere decir amor en la miseria, dar amor donde el otro se está equivocando. Y esa es la forma de hacerle ese mantenimiento desde el espíritu a la relación. El otro aspecto es que Dios creó un orden perfecto como todo lo que hizo y eso es lo que a mí me apasiona. Si alguien me dice, bueno, ¿qué es lo que más disfrutas en la vida? Es descubrir el diseño de Dios porque es perfecto, no falla en nada. Y, y lo vemos en cosas tan increíbles como yo siempre, cuando por primera vez aprendí esto en el libro de Romanos, que la forma de entender a Dios es a través de observar sus diseños para no tener disculpa. Un día me puse a ver un nido y decía yo, es que esto es una perfección increíble. Y dije yo, ¿cómo hacen para comenzar a hacerlo? Y me fui a buscar por allá videos en YouTube de cómo es que los pajaritos hacen un nido y son unas obras maestras. Aún hacen nudos, van tejiendo. ¿Y de dónde sacaron esa enseñanza? Del diseño. Entonces, todo el tiempo estamos viendo que el diseño de Dios es perfecto. Y entonces, el diseño de Dios en el amor ágape dice, primero es Dios, amarlo a Él, darle gracias por la pareja, darle gracias por el poder disfrutar una sexualidad sana, vivir la gratitud. La gratitud se vive. Y escuche esto, una cosa es dar gracias por el que uno aprendió por educación o porque de verdad tengo un sentimiento de gratitud. Hace media hora tenía un lío terrible con el computador y logré conectarme por allá con alguien que tenía un servicio virtual y me lo resolvió y yo le di las gracias. Pero la gratitud es otra cosa. La gratitud es algo que se vive, es una virtud. Entonces, vivir en la gratitud por el diseño de Dios y permitirme conocerlo y permitir que Él me vaya guiando en cómo disfrutar de ese diseño perfecto que Él hizo, la gratitud es increíble. Entonces, ese es, digamos que el comienzo de ese amor ágape. Lo segundo en el diseño de Dios eh, es el prójimo. ¿Y cuál es el prójimo más cercano que tenemos? La esposa o el esposo. Y de último dice, y también aprende a amarte a ti. Cuando uno ama a Dios,
y aprende a amarlo, y aprende a amarlo porque Él vino y nos amó primero. Cuando uno ama a Dios y ama al prójimo, allí es cuando uno aprende a amarse a uno mismo, porque no es un amor egolátrico, ni egocéntrico, ni egoísta. Uno ama la libertad que Dios le dio. Entonces, mira que cada vez que uno va al manual del diseñador, encuentra más y más profundidad de tantas cosas lindas que nos van liberando de la esclavitud del mundo externo, de la esclavitud de la moda, de los dichos, de la música pervertida, de las tentaciones que dejan destrucción. Entonces miremos esto. Lo que importa en el amor ágape es el amado y no el amante. Es todos los días decir, ¿cómo puedo hacer para que la otra persona se sienta bien? Y esto lo podemos traspolar a muchos aspectos de nuestra vida. Tal vez la mayoría de los que me conocen sabe que mi padre murió hace un mes. Y me he venido a vivir por un tiempo con mi madre, pues dado que la mayoría del trabajo, por no decir que todo es virtual. Y este tiempo ha sido un tiempo de gran bendición en mi vida, porque todos los días estoy en función de que ella se sienta bien, que pueda darse ciertos gustos, que pueda de alguna manera, con un abrazo, con un beso, llenarle el vacío que dejó mi padre. Y ha sido algo que ha sido una oportunidad de gran gratitud con Dios, poder honrar a mi vieja, ¿sí? Es eso, esa es la vida, es poder servir sin sentir cargas. Es un deleite cuando se va descubriendo eso. Entonces, si de verdad le decimos a otra persona, te amo, es porque es el reflejo de mis acciones, de mis gestos, de mi vocabulario. Ese es el reflejo. Alguna vez escuché una frase que decía, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Tengo autoridad moral para decirle al otro te amo. Y en el campo sexual, lo mencionaba la vez pasada, cuando el hombre está enfocado solo en el placer, ni siquiera se da cuenta de todos los gestos y las malas caras y otra serie de cosas que ha hecho durante el día, pero llega derecho a buscar su placer. No le importa el estado en que se encuentre la otra persona. Por eso eso no es amor. El diseño de Dios dice que sin el amor ágape aparecen tres consecuencias que son muy complicadas. Aquellos que le dan soporte de la palabra de Dios a toda esta enseñanza, eso está en 1 Corintios 13, que es el capítulo centrado en el amor. Dice que hay tres consecuencias de vivir la vida sin el amor ágape y más la vida de matrimonio. Entonces, el primero es un vacío interior. Dice que cuando uno solamente es hablar y hablar y hablar y decir y yo te amo y esto y lo otro, pero no hay un respaldo en las acciones, dice, lo compara a un tambor que suena pero que está vacío por dentro. Cuando una persona está vacía, y esto ocurre también cuando no hemos nacido de nuevo, cuando tenemos el vacío de ese espíritu muerto,
Entonces, ese vacío nos lleva a tener que llenarlo de alguna manera. Y aparece lo que les decía en un comienzo. Cuando yo necesito satisfacer un vacío interior, empiezo a buscar cómo hacerlo. Consciente o inconscientemente estoy buscando cómo hacerlo. Pero ese vacío interior solo puede ser llenado con el amor de Dios. Él primero nos prepara, nos equipa, nos fortalece, nos capacita para poder amar desde el amor ágape. Entonces, ese vacío interior puede llevar a la persona a la pornografía, puede llevar a la persona a uno de los conflictos grandes que he observado en parejas es que cuando uno de los dos se acuesta demasiado tarde, se queda viendo televisión hasta la 1 de la mañana y a esa hora quiere llegar a despertar al otro para. O la otra persona pasa horas esperando que el otro llegue y finalmente se queda dormido en una frustración porque la otra persona prefiere el internet o el celular o cualquier otra cosa que ese tiempo, que entre otras cosas no debiera existir tecnología dentro de la habitación. Eso debiera sacarlo uno de la habitación. La habitación es el lugar sagrado, es el lugar de la intimidad. Entonces, todo esto nos lleva a ir haciendo un diagnóstico. ¿Qué vacíos tenemos en nuestro interior que deben ser llenados con el Señor y no con ninguna otra cosa que jamás nos podrá saciar ni llenar? Jamás. Hay personas adictas al juego, al licor, a la comida y al televisor o al internet. En este tiempo donde el celular se ha vuelto un instrumento necesario, pero que también genera grandes adicciones, porque la dopamina es el neurotransmisor que produce el placer, le dicen la hormona de la felicidad, igual que la serotonina y otra. Pero el celular produce eso y produce adicción. Entonces, cuando la pareja se va a sentar a hablar, se va a sentar a conocerse, a disfrutarse, el otro está viendo el celular y está diciendo, yo te estoy escuchando. Eso es falta de respeto. Cuando uno de verdad se va a sentar con cualquier persona, pero más con el ser querido, uno debe mirar a los ojos todo el tiempo, aún parafrasear lo que la otra persona dice. Me acabas de decir esto, ¿entendí bien? Eso es decirle a la otra persona, mi tiempo es plenamente para ti. Esto se ha ido perdiendo de una forma muy sutil y muy peligrosa. La segunda consecuencia de la ausencia del amor ágape es que no soy nada. Eso lo dice el diseñador. Usted se cree, puede ser comerciante, médico, ingeniero, piloto, tener plata, tener casa, tener lo que quiera, pero si en usted no habita el amor de Dios que produce ese equilibrio en la integralidad que hemos hablado, usted no es nadie, porque está muerto espiritualmente. Un muerto ni siquiera siente. Entonces, yo meditaba sobre esto y decía yo, esto es muy fuerte. Y está allí en la Biblia. Es muy fuerte. Porque si yo observo la basura, es útil, es reciclable. Se pueden hacer muchas cosas. O sea que no ser nada es peor, ser menos que basura. Y la tercera consecuencia es que nada de lo que yo haga sirve. Una vida improductiva, así tenga todo el dinero del mundo.
De manera que estos tres elementos se resuelven a través del amor ágape y lo que más quiere Dios es llenarnos de su amor. Dice, nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Y ese es el modelo. Dios dice, aunque usted me sea infiel, yo te seré fiel. Aunque usted la embarre, usted se estrelle, usted quiera dejarme de lado, mi amor está ahí esperándote. Es eso. Yo he visto unos milagros impresionantes de Dios en el campo matrimonial, con cosas que quizá no hayas vivido. Pero yo me he encontrado varias veces con parejas que están separadas hace rato y que tienen otras parejas. Y Dios ha restaurado esos hogares de una forma muy linda, muy especial. El punto es que ese amor estrés es fundamental, porque ¿cómo podemos disfrutar de todo esto si no nos ponemos de acuerdo con el manual, no con mis apetencias egoístas ni mis pasiones eróticas, ¿no? Ahora, observemos nuevamente el orden, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu que tiene la recepción de la sabiduría de Dios, el poder del Espíritu Santo. Con esto nos lleva a que el alma no se desvíe a la derecha ni a la izquierda, que no se tuerza, que el alma vaya por los rieles de ese diseño perfecto. O sea, pienso bien, siento bien y actúo bien. Y entonces cuando el Espíritu Santo me está capacitando en poder trabajar aún el dominio propio, hay un pasaje bien especial que está en la segunda carta de Timoteo 1:7 que dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y cobardía es miedo. Y el miedo produce reclamos, quejas, vacíos. Dice, yo te he dado es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. O sea, el Espíritu Santo es la fuente de ese amor ágape que nos permite tener un estilo de vida totalmente diferente. Pero se nutre a través de la oración, de la meditación, de la palabra, de aprender a conocer a Dios, de aprender a deleitarnos de Él y de aprender a escucharlo. ¿Cómo sería la vida de su matrimonio y aún de su hogar si se resuelven esas tres cosas? Los vacíos, el creer que somos mucho cuando no somos nada y el tener una vida espiritualmente y sexualmente improductiva porque está basada solo en el placer y en las emociones. Entonces, creo que con esto que hemos visto y repasado, podríamos entrar a un tiempo de preguntas y queda abierto el foro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede colocar la mano o colocar un 5 en el chat y le damos la palabra.